Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a hacer un estudio, hermanos, ahora sobre lo que está aconteciendo en estos días, que tenemos pues días de calamidades y que se está cumpliendo día con día la profecía de la palabra de Dios. Entonces, esos acontecimientos tienen que suceder para que el Señor Jesucristo, como Él lo prometió, Él pueda regresar. Y antes de su regreso es necesario que las cosas vayan de mal en peor. Y entonces ahorita vamos a ver por qué el problema también así de estos terremotos y por qué estos también desastres naturales. Y nos trasladamos al libro de Génesis. Ahí vemos ahí a un personaje que también pues la Biblia da detalles de él suficientes. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc nació Irak. Irak engendró a Mahuael. Mehuael engendró a Matusael. Y Metusael engendró a Lamed. Y Lamed tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue de Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio luz a Jabal, a cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y vemos que ahí, de su descendencia de Caín, vemos que hay también ahí pues algunos artesanos, y vemos que hay también unos músicos. Y vemos también que Caín es el primero, el inventor de las ciudades. Él inventa una ciudad para habitar allí, que le llamó Enoc. Dice aquí la palabra de Dios que edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bueno, entonces aquí vemos que Caín es el inventor de las ciudades. Y no nomás él, también vemos que le siguen Nimrod. También en la Torre de Babel, también ellos ahí, dice la palabra de Dios, que edificaron una torre. Ahí se reunieron todos los hombres de toda la tierra y edificaron un monumento y hicieron ladrillos para poder hacer ese monumento. Entonces vemos que las ciudades, desde a partir de Caín, las edificaban a base de ladrillos. Y nosotros aquí y en otras partes del mundo donde hay terremotos, nos tocan los desastres en ciudades donde están construidas por ladrillos. ¿Y qué quiere decir ladrillos? Que el hombre, él decidió tomar una independencia y no consultar con Dios, ni tampoco pedirle a Dios así, pues cuál es su voluntad, sino que el hombre, a partir de Caín, empieza a edificar en ciudades donde pues Dios no ordenó así que hicieran esas ciudades. Y nosotros aquí en la Ciudad de México, aquí vivimos en una zona sísmica. Hay varios lugares aquí en la República Mexicana donde pues está propensa a terremotos. Y según los científicos, así pues vivimos en una área donde no va a dejar así de haber terremotos, sino van a ser continuamente, así por las fallas que hay así en toda la tierra y otros países. Entonces vemos así que los desastres naturales nosotros vamos a seguir padeciéndolos, porque también nosotros queremos vivir una vida de independencia. Y ahorita pues todos se preparan y hay también todo ahorita un acontecimiento
de organizaciones, inclusive los testigos de Jehová. Dicen ellos que, aquí dice, que cuando golpea un desastre, ¿qué hacer para sobrevivir? Ellos aquí hacen un manual así de escape, así igual que el gobierno, que las escuelas y que todos los edificios. Entonces, pero no hay una consulta con Dios y no hay una relación con Dios de lo que está aconteciendo ahorita, y previniéndonos también de un desastre y estar poniéndolo en las manos de Dios. Si no queremos hacerlo todo por nuestra cuenta, todo queremos ser independientes y dejar afuera a Dios, pero nosotros padecemos por no conocer la verdad, por no conocer la justicia de Dios, por no conocer su hermoso evangelio que Él diseñó, todo un plan que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Si nosotros no conocemos el plan de Dios, entonces ¿cómo vamos a nosotros a estar bien con Dios? Si nosotros no conocemos así cuál es su voluntad, ¿cómo vamos a estar bien con Dios? Si nosotros no hacemos oración y nosotros consultamos con Dios y le decimos, Señor, cuál es tu voluntad y hágase tu voluntad. Y si nosotros no tenemos comunión con Dios a través del hermoso evangelio y a través de la justicia de Dios, entonces Dios no va a poder oírnos de ninguna manera. Aquí los hombres en la Torre de Babel se juntaron, todos ellos creyendo que lo que estaban haciendo era correcto. Pero Dios ahí dice que en la palabra de Dios que descendió y les destruyó todo lo que el hombre se propuso hacer. Igual Caín, él fue un como él no hizo una ofrenda conforme así la voluntad de Dios, entonces Dios lo mandó así desterrado y él vivió una vida independiente así de Dios, no dependiente. Nosotros debemos de depender de Dios en todo. Y Caín, el primer hijo de Adán y la segunda generación de la humanidad, fue la primera persona que vivió conforme al conocimiento. Caín presentó el fruto de la tierra como ofrenda al Señor. Eso parecía muy bueno, pero era incorrecto, porque Caín presentó una ofrenda a Dios según su propio método y no conforme a la manera que Dios deseaba, lo que Dios exigía. Era que el hombre caído ofreciera un sacrificio redentor que le permitiera tener contacto con Él, pero Caín solo ofreció el fruto de la tierra sin la sangre redentora. La ofrenda de Caín fue presentada conforme a los razonamientos que él tenía en su mente, fue ofrecida según su propio método. Todos estos métodos se originan en la mente humana. Debemos de tener mucho cuidado. Significa que tomamos nuestras decisiones de manera independiente. Aunque Caín hizo toda una buena obra, lo hizo independientemente de Dios. Todo lo que es bueno, pero independientemente de Dios, conducirá a la muerte. Y como consecuencia de haber actuado independiente, Caín salió de la presencia del Señor. Esto era horrible. Fue por muy buenos que seamos, resulta horrible alejarnos de la presencia de Dios. No importa si somos buenos o malos, el resultado será el mismo si estamos fuera de la presencia del Señor. Cuando la gente sigue su propio camino y sale de la presencia de Dios, procura erigir un edificio para sí misma. Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc, el nombre de su hijo. Caín no le puso la ciudad el nombre de Dios, le puso un nombre humano. Esto constituye una declaración que indica que el hombre era independiente de Dios. También Nimrod fue un poderoso cazador delante del Señor. Él fue un hombre poderoso en la tierra, una persona absolutamente independiente de Dios. Él estableció un reino para sí y el comienzo de dicho reino fue Babel. Aunque muchos cristianos saben que los hombres construyeron la torre y la ciudad de Babel, pocos saben que el reino de Babel fue establecido por Nimrod, el primer reino de la historia humana. Fue probablemente el reino de Babel formado por Nimrod, quien construyó también la gran ciudad de Nínive en Asiria.
Su construcción fue la señal que indica que la humanidad se había independizado completamente de Dios. Por el contrario, Abraham solo construyó un pequeño altar y él moraba en una tienda. Del mismo modo, Noé solo construyó un arca y un altar. La gente que confiaba en Dios no se dedicaba a construir mucho. Cuando más confiemos en Dios, menos edificios independientes tendremos. Solo los obreros gigantes, aquellos que se independizan de Dios, construyen sus elevadas torres. Igual, de la misma manera, Lot, él decidió ir a vivir a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dejó él la vida así de campamentos, así como su tío Abraham, y prefirió él ir a vivir a las ciudades. ¿Y qué fue lo que le pasó a Lot y toda su familia? Pues también allí hubo calamidades, ahí también hubo desastres. Entonces los desastres nosotros ocasionamos con vivir una vida independiente, hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros queremos construir iglesias muy grandes que lleguen al cielo, de muchos miembros, y que también pues den muchas ofrendas. Y eso es vivir independiente, es querer vivir independiente, es querer vivir no según el plan de Dios ni la obra de Dios. Nosotros hemos agarrado otro camino, pero no hemos agarrado el camino que Dios ha planeado en su obra redentora. Tenemos un plan que Él diseñó a través de su Hijo Jesucristo, que es el plan de salvación, es la obra de Dios. Y esta obra de Dios empieza en el bautismo del Señor Jesús y va a la muerte de cruz y su sangre y nos lleva a resurrección, a una vida nueva, a una vida de nacidos de nuevo. Este es el plan y la obra de Dios que nos ha trazado ahora en el Nuevo Testamento y nos envió con su Hijo Jesucristo esta gracia, esta justicia de Dios, esta misericordia tan grande. Nosotros no hemos entendido cuál es el propósito de Dios, cuál es su voluntad. Y el bautismo del Señor Jesús es algo muy grande, es algo muy, muy elevado, porque ahí fue donde estuvieron los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí descendió el Espíritu Santo también en forma de paloma. Y ahí fue donde agradó al Padre que también lo que Juan el Bautista le hizo al Señor Jesús, que lo bautizó y para pasarle todos los pecados de la humanidad, después llevarlos a la muerte de cruz y con su sangre borrarlos. Ese es el plan de Dios y este es lo que Dios quiere de nosotros, que nos pongamos nuestra fe en este hermoso plan de salvación. Esta es la puerta de la salvación. Esta es la puerta de la solución a todos nuestros problemas, a los desastres y terremotos. Pero nosotros no hemos entendido el plan de Dios, el plan de salvación, su justicia. La justicia de Dios está en el Señor Jesús, que Él recibió todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Él recibió todas nuestras enfermedades, padecimientos y dolores, y por su llaga fuimos curados. Entonces nosotros tenemos un escape y tenemos una puerta que Dios diseñó, que es su Hijo Jesucristo. Y nosotros debemos de buscar cuál es la justicia de Dios y cuál es el plan de Dios. No debemos de andar buscando qué vamos a hacer, qué método vamos a realizar nosotros, o en dónde vamos a vivir, o qué vivimos en una tierra sísmica y por lo tanto necesitamos buscar nosotros el Evangelio, que es el que nos salva. Aparte de la vida eterna y de nuestros pecados, nos salva de la vida diaria, de la vida diaria. Ese es lo que debemos de estar buscando todos los días, el Evangelio, que está diseñado por Dios de agua, sangre y espíritu. Agua, bautismo del Señor Jesús; sangre, en la cruz, su muerte; y el espíritu, que es la resurrección. En esto es el plan de Dios. Él diseñó este plan y nosotros lo que andamos buscando es cómo el hombre
puede tener una solución para darle fin a todo esto, pero no, el plan ya no lo dio Dios. Hermanos, el Señor les bendiga.